Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Pachi López Álvarez. Prometo acatar la Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente del Congreso de los Diputados. Y buscar en todas las ocasiones que sea posible más lo que nos une que lo que nos separa, porque esa es la esencia misma de nuestro país. Combatir de manera integral y sin cuartel esta violencia que nos humilla a todos. Mila esker, bihotz bihotzez. Moltes gracias, moitas gracias. Muchas gracias. El nuevo presidente de la Cámara parecía que repetía palabra por palabra cosas que anteriormente ha dicho Podemos. Ha hecho un discurso que podemos suscribir la inmensa mayoría de españoles. Le costará trabajo, le costará mucho esfuerzo, él es consciente, pero yo estoy seguro de que él va a buscar el consenso de los grupos porque es también su talante y su forma de proceder. Tuvimos que hacer virguerías para que el PSOE y el PP, que no quieren hablar, pues llegáramos a un acuerdo a tres bandas, ¿no? Iglesias va a tener que responder a una pregunta muy sencilla. Si con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, o va a apostar porque el Partido Socialista lidere junto a ellos ese cambio político. Me decepciona mucho, Pedro, ojalá nos hubiéramos podido entender, pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuentes. Y hoy estamos viendo un nuevo búnker, un tripartito del inmovilismo. Si hay números para que no gobierne el PP, yo creo que hay que explorar esa posibilidad. Dialogando y hablando se entiende la gente. Yo creo que las instituciones tienen que empezar a parecerse más a las calles de este país. Yo he tenido la suerte de poder estar con mi hijo desde que nació, tiene apenas 5 meses, o sea que todavía está en edad de estar siendo criado, y gracias a la baja de maternidad y la concentración de la lactancia, pues he podido no separarme de él. Desgraciadamente dentro de poco tendrá que empezar a ir a la guardería. Pero creo que es un gesto de normalización. En este país hay millones de madres que desgraciadamente no pueden criar a sus hijos como les gustaría, que no pueden acudir a sus trabajos con sus hijos en una situación de normalidad, y creo que dice mucho de este país el hecho de que venir con un bebé lactante al Congreso de los Diputados se convierta en una noticia. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más en este día 14 que se levanta. Por aquí está relativamente despejado, pero hace un frío terrorífico. 14 de enero del año 2016, jueves.
Bienvenidos a este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la Resistencia alrededor de unas tazas de café, con los periódicos, para saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Oye, he puesto el fragmento de Blade Runner porque eso es lo que debía estar pasando por la cabeza de Jesús Posada ayer. Debía estar flipando, debía estar alucinando. O Mariano Rajoy, cuando se encontró con algunas personas de los nuevos miembros de la Cámara del Congreso de los Diputados que llegaban allí en absoluto atados a las convenciones. Había quien llevaba rastas, otros llevaban Carolina Vescanza con la criatura. Vamos a hablar de eso también porque ha habido bastante follón en torno a este tema. Vamos a ver las portadas de los periódicos que vais a alucinar. Y la cara de los políticos, la cara de los parlamentarios, la cara de Mariano Rajoy, de Jesús Posada, eran un auténtico poema. Son nuevos tiempos y para los nuevos tiempos, nuevos programas como La Cafetera. Qué icónico, qué momento, qué interesante además, también qué fascinante, qué curioso. Bueno, muy buenos días a todos, ahora vamos a hablar de todo eso. Muy buenos días a todos. Me vais a permitir que salude en primer lugar, como siempre, que tengamos un recuerdo especial, un recuerdo separado con nuestros expatriados, porque son aquellas personas que tuvieron que abandonar el país un día y que sabemos que se mantienen conectados a su país a través de este hilo de Ariadna que supone la cafetera, y nos hace tanta ilusión cada vez que nos escribe alguien. Dice: Fernando, te escribo desde Australia. Estoy solo. Bueno, no estoy solo. Estoy acompañado gracias a la cafetera y a los miembros de la Resistencia. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Bueno, y bienvenidos todos aquellos que se incorporan también al programa, que se incorporan a este mismo programa a través de Twitter, de las redes sociales, de el chat, y que cada mañana aquí nos acompañan y que, como ya sabéis, forman parte de una suerte de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, con el que escuchamos en qué grado de descontento está el ciudadano, ¿no? Y he pedido a lo largo de la noche que enviaseis algunos mensajes con vuestra opinión acerca de toda esta polémica que ha nacido en torno a la figura de Carolina Vescanza y el hecho de que se llevase el bebé al Congreso de los Diputados. Y entonces sabéis que esto ha dado lugar a numerosos memes en internet, que hay mucho cachondeo con el asunto. Hay quien lo comparaba con Íñigo Errejón, que el pobre debe estar hasta el gorro de esta gracia. Pero bueno, el caso es que se ha puesto mucho en cuestión el asunto de ¿se debe llevar o no a un bebé al trabajo? Esto representa un símbolo, ha sido una equivocación por otra parte, hay quien lo ve como postureo. ¿Qué os parece a vosotros, no? Y ayer lo pregunté en internet, dije en Twitter por la noche: oye, ¿qué os parece? Podéis enviar mensajes al 627-002-002, 627-002-002 y me contáis qué os ha parecido a vosotros este gesto. ¿Es un símbolo de verdad? ¿Hay algo más? Así que he recopilado algunos de los mensajes que estáis enviando, son muy interesantes, los vais a escuchar porque de verdad hay polémica, ¿eh? Había quien me decía: Fernando, estamos locos, me decía Angelillo. La anécdota, el problema, entiendo los medios de comunicación, dice, pero mientras de la Serna estaba feliz, vosotros estáis entretenidos en estas cosas. Un poco de altura, Fernando, me decía Angelillo. Sin embargo, te voy a decir una cosa, Ángel. Paradójicamente, el debate no solamente lo planteo yo, es que cuando yo incluso en Twitter he preguntado esto, el debate es muy controvertido. Hay posturas muy enfrentadas y entre los miembros de este mismo programa, que no son precisamente sospechosos de reaccionarios, pero había quien decía: eso es postureo, no tiene ninguna necesidad de hacerlo, tiene una guardería allí, el asunto ya es perfectamente visible, todas las madres y todos los padres lo conocen. ¿Y qué pasa si el niño se pone a llorar en la cámara, interrumpiendo el trabajo del resto de los parlamentarios, que al fin y al cabo no deja de ser? Había quien decía, sin embargo, que no, que eso que era una oportunidad excelente para mostrar que hay una necesidad. Y os voy a contar una cosa. Ayer tuve una conversación con gente de Podemos, porque pedí que estuviera aquí Carolina Vescanza esta mañana. Entonces dije: mira, me parece muy interesante esto que ha sucedido. Digo, porque ¿cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y me dice: bueno, Fernando, en realidad no. Después de estar toda la tarde insistiendo, me llaman por la noche y me dicen: mira, no va a estar Carolina Vescanza porque no va a dar más declaraciones en torno a este asunto.
Digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Quiero decir que vosotros lo habéis defendido, no tiene... Dice, no, es que ella no quiere hacer de esto un símbolo, ella lo vive con normalidad, es una madre soltera, tiene a su hijo, lo está amamantando y por tanto no hay debate, ella lo lleva a todas partes y en este caso, dice, no pretende, ella en absoluto pretende hacer de esto ni una campaña, ni un símbolo, ni nada que pueda ser. Digo, hombre, pues para no pretender hacer una campaña me habéis enviado una nota de prensa que ha recibido, que la tengo aquí que además me llegó por WhatsApp, me llegó por correo electrónico, que dice: es un gesto simbólico por la reivindicación de todas las mujeres que tienen que poder conciliar vida familiar y personal y vida laboral. Y digo, pues hombre, para no pretender hacer de esto un símbolo, me habéis enviado lo del gesto simbólico. Que no me parece mal, lo cierto es que lo que es verdad es que se ha convertido en todo un símbolo y que ha abierto un debate muy interesante, pero no es el único debate que está en las portadas de los periódicos porque, como os digo, hoy hay algunas imágenes que son absolutamente maravillosas, muy bonitas. Hay una de Mariano Rajoy observando atónito a un nuevo diputado con rastas y la cara de no dar crédito a lo que le está pasando a su mundo. ¿Qué está pasando, Mariano? Mientras tú estabas preocupado en otros asuntos, ¿qué es lo que ha ocurrido a tu alrededor? Es el símbolo de los tiempos. Bueno, antes de continuar me vais a permitir una cosa que tenía que haberlo dicho al principio, pero se me olvidan, como voy atropellado con tantas cosas. Hoy tenemos en marcha un programa en formato Cafetera Express. Esto quiere decir que va a ser un poquito más breve que de lo que es este programa normalmente, porque ayer sucedió una cosa. Ayer cuando iba por la calle me había comprometido, y una promesa es una promesa, a ir con el pequeño Fera por una mesa de estudio, que de pronto se empeñaron que quería una mesa de estudio, y entonces dijo, cuando salió del colegio, dijo, papá, mamá, tengo mi mesa de estudio, y entonces le dije, mira, Fer, un trato es un trato. Así que nos montamos en el coche, nos fuimos a Ikea y me tuve que comprar una mesa de estudio y ponerme a montar la mesa de estudio. Luego tenía, en fin, corriendo para todas partes. Bueno, pues mientras estaba comprando la mesa de estudio en el Ikea recibo una llamada. Así que no lo sabía por la mañana, esto sucede por la tarde. Por lo tanto no os lo pude contar por la mañana porque no había sucedido todavía. Y recibo una llamada y me dicen, oye, mira, es que te llamamos de Telecinco porque nos gustaría que te incorporases por la mañana a la tertulia política. Y nos gustaría que empezases mañana a primera hora de la mañana. Eso me supone adelantar todo lo que tengo que hacer. Por eso hoy el programa tiene que ser muy adelantado en el tiempo. Vamos con un pequeño desfase de tiempo sobre la emisión y además tiene que durar un poquito menos porque tengo que salir disparado para la tele. Es una oportunidad muy interesante. Va a ser un día a la semana solamente, por lo tanto, el resto de la semana el programa sigue exactamente igual y además, en la medida en que yo vaya pudiendo ordenar mi vida, pues también voy a poder organizarme mejor para que no haya diferencia entre unos programas y otros y podamos continuar con tal. Pero como sucedió ayer por la tarde, mientras paseaba por el Ikea, difícilmente podía haberos advertido durante el programa. Así que os agradezco la comprensión y os pido que participéis igualmente, que enviéis los mensajes al WhatsApp. Yo los sigo escuchando, además voy a seguir participando incluso a través de Twitter durante este rato de emisión. Y el programa cuenta con los aspectos y los asuntos con los que tratamos habitualmente, los mensajes de los oyentes, los que habéis ido dejando, por eso adelanté ayer el tema por la noche, para poder que me diera tiempo a preparar esto, las portadas de los periódicos del día, en fin, todo lo necesario para comenzar la jornada bien informado. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo, el mundo está cambiando, tú eres consciente, pero algunos todavía no lo son. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos,
nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Si Carolina Vescansa nos hubiese llevado el niño al Congreso, estoy seguro de que estaríamos todos hablando de conciliación familiar, como cada miércoles o cada jueves. Tienes mucha razón, pues efectivamente no estaríamos hablando de eso, y se está hablando de eso, así que en términos simbólicos es interesante lo que ha ocurrido, pero también porque es un pequeño retrato no solamente a los problemas con la maternidad, con la paternidad también, con la conciliación familiar, sino porque es un pequeño retrato de nuestro país tan pequeño, tan pacato, tan preocupado. Claro, resulta que ahora a todo el mundo le sorprende lo de Carolina Vescansa. Carolina Vescansa no es el primer político que se ha llevado a un bebé al Parlamento ni a su puesto de trabajo. En 2012, la senadora del PSC, Yolanda Pineda, ayer que tanto protestaban los del Partido Socialista, hay que revisar un poquito la hemeroteca antes de protestar. Yolanda Pineda asistió a un pleno de control al gobierno de la Cámara Alta con su hijo de 2 meses. Con ese gesto, lo que quiso era reclamar la implantación del voto telemático en el Senado, como ya había hecho antes en el Congreso para senadores enfermos o con baja maternal, como era su caso. PSC, Partido Socialista de Cataluña, Yolanda Pineda. La danesa Anne Dahl, en abril del año 2009, que se hizo con el apoyo de la Euromadre, que llevó a su hija al Congreso, dijo porque no le quedaba más remedio, porque su marido tenía una reunión en Copenhague, se había tenido que marchar y se llevó al bebé y lo puso encima de la mesa, ahí junto a los eurodiputados, ahí junto al micrófono, estaba la criatura mirando alrededor. Si aquí lo peor es el pobre niño, que menuda experiencia se habrá llevado, vaya susto al ver a Mariano Rajoy o a Jesús Posada. También la eurodiputada italiana Licia Ronzulli estuvo llevando a su hija Victoria durante años al Parlamento Europeo porque quería simbolizar también a todas las mujeres que no pueden conciliar su vida profesional con su vida familiar. También Daniel Aiuto, que llevó su bebé al Parlamento Europeo. Dice, no fue una decisión planificada, fue una necesidad del momento, dijo la eurodiputada. ¿Os acordáis de aquella imagen que tuvo una enorme repercusión? Y también este mismo año, Victoria Donda Pérez, diputada argentina, llevó a su hija a la Cámara y además le dio el pecho durante el pleno. Menuda revolución se montó, tal y como pasó con Carolina Vescansa. Pero sí, amigos, la gente tiene hijos, las madres tienen hijos. Eso es algo que sucede, está en la naturaleza. Ya sé que a veces es mejor mirar para otro lado, creéis que es mejor mirar para otro lado, pero en fin, llegan nuevos tiempos y en esos nuevos tiempos quedan escenificados. Algunos medios de comunicación interpretan que estos símbolos fueron un show, un espectáculo con el que se robó protagonismo a la política. Lo dice hoy el periódico El País, el periódico El Mundo. Me ha sorprendido mucho y más viniendo del periódico El País, un periódico tradicionalmente abierto, con la mirada abierta a los nuevos tiempos. Así lo ilustró durante la transición española, ¿no? Pero ahora le parece que es un show que roba espacio a los políticos. Hay que adaptarse, hay que convertirse en el agua, cuando eres como el agua. Fíjate en el agua, si te echan dentro de una taza de té, se convierte en una taza de té. Be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Sí, amigos, hay que adaptarse a los tiempos. Be water, my friend. Y dice norcoreano en Twitter, Kim Jong-un, ya sabéis, norcoreano, esta cuenta satírica
Dice, un rastas, un coletas, una negra, un bebé en el Congreso. ¿Qué será lo próximo? ¿Un partido socialista que no sea socialista? Imitan a cualquiera a ese sitio. Y Gerardo TC, un tío con rastas y sin delitos de corrupción. Mariano no da crédito de los personajes que se ven hoy por el Congreso de los Diputados. Y esa maravillosa fotografía en la que vemos a Mariano Rajoy, que está sentado en su escaño, muy formal, estaba manteniendo ahí una conversación con algunos otros diputados, y que observa con la cara de atónito a Alberto Rodríguez. ¿Sabéis que es este diputado en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tiene rastas en el pelo y tiene una barba así muy, en fin, muy de Dalí, así muy por partes? Y entonces Mariano Rajoy está mirando con cara de ¿pero qué es lo que está pasando? Que es la misma imagen que observamos también a Jesús Posada. Estaba por el pasillo y de pronto pasó Alberto Rodríguez por delante y Jesús Posada se quedó mirando como diciendo ¿pero qué es esto? Posada, parecías chiquito de la calzada. Vaya susto se pegó. Pero bueno, el caso es que esa imagen maravillosa, porque la imagen la verdad es que retrata tanto, es tan simbólica, es la imagen con la que el periódico ABC ha compuesto su portada. Y entonces dice que arranca la legislatura y dice el titular: el Congreso de las caras nuevas y las caras de sorpresa. Los 69 diputados populistas convierten la sesión constitutiva del Parlamento en un espectáculo de salidas de tono, mientras el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos cumplen y aplauden su acuerdo para el reparto de la mesa. Estos mensajes, tanto que se presume de que estamos ante una nueva transición, estos mensajes, si los trasladamos a las portadas de los periódicos de los años 70-80, es que son calcadas. Imaginaos la cara que pondrían aquellos tardofranquistas que se encontraban en el Congreso de los Diputados y que vieron aparecer las chaquetas de pana, esas indumentarias que ellos consideraban raras, consideraban extraordinarias, porque el mundo estaba cambiando y ellos no se habían dado cuenta, y cuando se quisieron dar cuenta, el mundo ya estaba encima. Y es lo que les está pasando hoy, y qué bien queda reflejado en esa imagen, en esa fotografía de portada. Para mí es una fotografía tan importante, tan interesante, que merecería de verdad el reconocimiento de profesional, porque el fotógrafo ha captado el momento perfecto. Pero no es el único que vimos ayer en el Parlamento. También vemos a Carolina Vescansa. Esa imagen de portada la lleva el periódico de Cataluña, la lleva también el periódico La Razón. El diputado Dieguito se fue con la niñera al acabar la sesión, dice el periódico La Razón, que recurre incluso un poco a la retranca esta de así medio conservadora, medio pacata, gris, pequeña. Dice, aluvión de críticas a Vescansa, portavoz de Podemos, por llevar a su bebé al Congreso que tiene guardería, dice el periódico La Razón. Pero el titular de portada no es ese. El titular de portada en ese periódico es: Sánchez llamará a Puigdemont para atender puentes con convergencia. Dice, el PSOE reconoce que no renunciaría a los votos de los independentistas en una votación de investidura a Mariano Rajoy, dice el periódico La Razón. Rechazó ayer unirse con el presidente catalán. Y también dice, el Estado adquiere la Virgen de la Granada, el Fra Angélico de la Casa de Alba. Está La Razón muy ocupada, muy preocupada con estas cosas. Ahora os enseño el resto porque algunas lecturas a mí me han parecido bastante inquietantes. Os decía esa interpretación que hace el periódico El País, ¿no? Del protagonismo de la nueva política, quién lo ha robado, todo esto de show, todo esto que... El periódico El País. Pero bueno, el caso es que ayer fue un día muy intenso. Patxi López fue nombrado nuevo presidente del Congreso de los Diputados, lo cual se ha producido, como bien ya conocéis todos, a través de un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, lo que le ha valido a Pablo Iglesias para denunciar esos acuerdos y decir que se está pergeñando una gran coalición y que ya se está empezando a dar síntomas de lo mismo. Patxi López, nuevo presidente del Congreso, con un mensaje, un discurso muy conciliador. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez. Prometo acatar la Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente del Congreso de los Diputados. Y buscar en todas las ocasiones que sea posible más lo que nos une que lo que nos separa, porque esa es la esencia misma de nuestro país. Combatir de manera
integral y sin cuartel esta violencia que nos humilla a todos. Milla esker, bios bioches. Moltes gracias, moitas gracias, muchas gracias. Decía muchas gracias, lo dijo en varias lenguas, y entonces allí hubo bastantes repercusiones, porque comentó el discurso del presidente del Congreso, Pablo Iglesias, lo comentó Albert Rivera, en fin. El nuevo presidente de la Cámara parecía que repetía palabra por palabra cosas que anteriormente ha dicho Podemos. Ha hecho un discurso que podemos suscribir la inmensa mayoría de españoles. Le costará trabajo, le costará mucho esfuerzo, él es consciente, pero vamos, yo estoy seguro de que él va a buscar el consenso de los grupos porque es también su talante y su forma de proceder. El consenso, la palabra más repetida durante estos últimos días y que nos va a acompañar durante la legislatura, dure lo que dure, porque la gran incógnita es cuánto tiempo van a poder mantener la estabilidad de este nuevo Parlamento, cuánto tiempo va a durar la legislatura, podrán llegar a acuerdos, podrán llegar a pactos. Ayer parecía que las cosas se complicaban mucho para un eventual pacto entre el Partido Socialista y Podemos. Se manifestó claramente, hubo diferentes confrontaciones a lo largo del día. Sabéis que se produjo una en la COPE, en el programa de Carlos Herrera, entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ahí estuvieron discutiendo, esto es vieja política, no, la vieja política es la tuya, pero ¿por qué estás tan enfadado? Le decía Albert Rivera a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le decía, porque tú estás pactando con el Partido Popular. Bueno, hubo un cruce ahí de acusaciones muy interesante, pero es que todo eso se trasladó también a la calle, y además comenzó cuando Albert Rivera seguía todavía apuntándose el tanto del pacto que había permitido al Partido Socialista alcanzar la presidencia de la Cámara. Tuvimos que hacer virguerías para que el PSOE y el PP, que no quieren hablar, pues llegáramos a un acuerdo a tres bandas, ¿no? Presumía de haber facilitado, de haber sido el facilitador, ya se lo había dicho también el periódico El País por la mañana, de haber sido el facilitador de ese acuerdo. Y claro, lo escuchábamos a Albert Rivera, pero Pablo Iglesias aprovechó para enviar un mensaje a Pedro Sánchez. En cuanto vio los micrófonos, se mostró muy enfadado. Me decepciona mucho, Pedro, ojalá nos hubiéramos podido entender, pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuente. Y hoy estamos viendo un nuevo búnker, un tripartito del inmovilismo. Y Pedro Sánchez tampoco perdió el tiempo para contestar y dijo: sois vosotros los que podéis estar cerrando el espacio al acuerdo. Iglesias va a tener que responder a una pregunta muy sencilla. Si con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, o va a apostar porque el Partido Socialista lidere junto a ellos ese cambio político. Así que nadie sabe muy bien en qué pueden consistir esos pactos, y todavía queda espacio al pacto de las izquierdas. Si en realidad lo que vimos ayer fue la manifestación de un pacto secreto entre el PP, el Partido Socialista, para repartirse unos el Congreso, yo a cambio te doy a ti el gobierno con mi abstención. En fin, hay numerosas dudas. Lo cierto, lo que parece clarísimo, lo que es evidente, es que todos quieren que se rompan las conversaciones, pero que parezca que la culpa es del de enfrente. Porque a Podemos le interesa que se repitan las elecciones porque su cálculo electoral es evidente que saldría reforzado. Ciudadanos es el único partido que no quiere repetir las elecciones. El Partido Socialista no quiere gobernar con Podemos, ve notables complicaciones en gobernar con todos los grupos que apoyan a Podemos y formar un gobierno lleno de siglas. Y por otra parte, tampoco el Partido Socialista se quiere arriesgar a pactar ni a facilitar el gobierno del Partido Popular cuando tantas y tantas veces ya ha manifestado públicamente que no quiere ir con ellos de la mano ni que les va a ayudar. ¿Cómo puede dar marcha atrás sin que la gente se revuelva, sin que sus votantes, sin que las bases se revuelvan, los ciudadanos? Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente. Así que están todos en diferentes callejones sin salidas y mientras tanto crean espacios donde hay una cierta, yo diría, un cierto espejismo de que se está conversando, de que hay posibilidades de acuerdo. Los acuerdos son muy difíciles, muy difíciles. Algunos estamos perdiendo la esperanza de que eso pueda hacerse. Pero bueno, el caso es que mientras tanto también surgen esos debates a los que me refería antes. Os decía, el periódico El País. Podemos roba el protagonismo a la política en el nuevo Congreso. ¿No es política hablar de conciliación familiar?
No es política hablar de libertad, aunque sea a través de los gestos. Los gestos, que dice el periódico El País, dice: los gestos de los nuevos diputados acaparan la atención en la apertura de la legislatura más renovada e incierta. Iglesias aleja el entendimiento con el PSOE. Fijaos en la interpretación que hace el diario El País. Para el periódico El País, es Iglesias el que ha alejado el entendimiento con el Partido Socialista, a pesar de que ha sido Pedro Sánchez el que ha pactado con Ciudadanos y con el Partido Popular, por tanto, la composición de la mesa y la presidencia del Parlamento. Pero, sin embargo, es culpa de Iglesias, dice el periódico El País, ¿no? En fin, es bastante simbólico esto también. Bueno, sobre el show político, el periódico El Mundo. Show político de Podemos para eclipsar a PSOE y Ciudadanos, dice el periódico El Mundo, con una fotografía de Pablo Iglesias apoyando el Congreso, de espaldas a Pachi López. Y lleva una entrevista de Pachi López, el periódico El Mundo. Podemos es el adalid del referéndum que rompe el país. El presidente del Congreso quiere que la Cámara no esté al servicio del gobierno y advierte a Iglesias: no se puede llegar y querer acabar con las normas de un sistema democrático, dice Pachi López desde las páginas del periódico El Mundo. Esa fotografía de Carolina Vescansa con la criatura en brazos, que ocupa también la portada del periódico, del ABC, como decíamos antes, y en el periódico de Cataluña, el titular dice: la tensión entre PSOE y Podemos aleja el pacto, pero con la imagen esa de la reivindicación. Reivindicación es la palabra que lleva el periódico de Cataluña. Y entonces aquí la cuestión es: ¿pero de verdad se trataba de una reivindicación? Tell me how someone like you could be Ninguna de las conclusiones me parece mal, ¿eh? No quiero hacer de esto un juicio de valor, tanto si era un gesto de naturalidad, como le corresponde, y además como no puede ser de otra manera, Carolina Vescansa estaría bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, a llevar a su hijo, además está dándole de mamar, por tanto, yo me acuerdo cuando el pequeño Fer nació, yo lo tenía que llevar, lo cogía en casa, se lo llevaba a María, que estaba trabajando en La Sexta, se lo llevaba allí cada 5 horas, no me acuerdo cuándo era, hace 5 años ya de aquello, pero se lo llevaba y para que le diera de mamar ella allí, ¿no? Así que, y luego me lo volvía a llevar a casa, ¿no? Y lo metía en el coche al pobrecito y le hacía el trayecto, pero quiero decir que es verdad que cuando te toca conciliar la vida familiar con la vida profesional hay notables dificultades, y parece que es una elección de Carolina Vescansa que demuestra que la gente ejerce sus libertades y sus derechos con total naturalidad, como no puede ser de otra manera, pero ayer tuvo que dar numerosas explicaciones. Yo creo que las instituciones tienen que empezar a parecerse más a las calles de este país. Yo he tenido la suerte de poder estar con mi hijo desde que nació, tiene apenas 5 meses, o sea que todavía está en edad de estar siendo criado. Y gracias a la baja de maternidad y la concentración de la lactancia, pues he podido no separarme de él. Desgraciadamente dentro de poco tendrá que empezar a ir a la guardería, pero creo que es un gesto de normalización. En este país hay millones de madres que desgraciadamente no pueden criar a sus hijos como les gustaría, que no pueden acudir a sus trabajos con sus hijos en una situación de normalidad, y creo que dice mucho de este país el hecho de que venir con un bebé lactante al Congreso de los Diputados se convierta en una noticia. Pero hay quien ha visto en esto, pues han dicho, hombre, no es hay una cierta falta de profesionalidad, porque lo cierto es que tenéis guardería en el Congreso. Y la cuestión es que ayer me decían, os lo contaba al principio, me decían desde Podemos: oye, Fernando, pero es que ella no lo ha planteado como un símbolo ni como un gesto, por eso no quiere hablar de este tema. Ella lo ha planteado, ella simplemente lo vive con una naturalidad, así, su maternidad. Bueno, entonces si no era un símbolo ni era un gesto, sí se puede abrir un debate sobre lo profesional o no que supone hacer eso, porque realmente en el Congreso sí tienen guardería. Y si pueden, durante ese pequeño periodo de tiempo, ella puede salir a darle de mamar o coger al niño en los momentos que lo necesite, pero es verdad que no era la primera vez que lo hacía Carolina Vescansa, y desde luego, si la habéis visto en numerosos actos, numerosos mítines, siempre lleva al crío, además lo está cuidando en solitario, así que, en fin, tiene sentido que tenga ese apego a la maternidad y no tiene otra manera de organizarse más allá de las... Así que, pero no sé si se planteó tanto como un símbolo, a pesar de que Podemos después, como os decía antes, envió una nota de prensa sobre el asunto. Bueno, 627-002-002, algunos de las impresiones que habéis dejado. Os aseguro que hay en todas las direcciones, ¿eh? Llevar al niño a
al Congreso de Diputados cualquier otro día hubiera sido lo más normal del mundo. Ya lo llevó Sánchez Camacho, lo llevó una diputada o senadora, si no me recuerdo, de Esquerra Republicana. Es completamente normal. Lo que no es normal, lo que le ha penalizado es la instrumentalización. Hoy, precisamente hoy, esa exhibición es instrumentalizar la presencia del niño. Igual que se le criticó a Cayetana Álvarez de Toledo la instrumentalización de su hija para atacar a Carmena, pues es criticable lo de Vescansa. Y lo dice Obdemurian, que como os decía, hay mensajes de gente que no son precisamente sospechosos, miembros de este honorable programa, miembros de la Resistencia, que no son en absoluto, que no tienen prejuicios en absoluto con este tema, pero aludían al peligro, y lo mismo que decía Obdemurian. Y yo tengo fíjate, Obdemurian, sintonizo en parte con eso, el riesgo que existe de que sea considerado una instrumentalización, ¿no? Postureo, y que estés utilizando a un niño, así lo van a interpretar, y desde luego hay algunos editoriales que lo interpretan en esta dirección. Algunos políticos del Partido Socialista, en cuanto vieron un micrófono, lo enfocaron desde esta perspectiva, ¿no? Diciendo, ya, pero es que es una criatura, estás utilizando una criatura, sí, para un fin, lo que pueda parecer un fin muy positivo, una reivindicación, pero no deja de ser la instrumentalización de un acto, ¿no? Y con una criatura de por medio. Así que había, en fin, como os digo, hay miradas contrapuestas. Visto el resultado, para mí llevar al niño fue una equivocación. La noticia debería haber sido Gómez de la Serna, no el niño de Vescansa. Se hubiera solucionado muy fácilmente si lo dejara con la misma cuidadora que lo deja habitualmente para ir a otros sitios. Buenos días, Resistencia. A mí me parece que lo que ha hecho Carolina es conciliación familiar, pero de todas formas que estemos hablando de esto cuando están ocupando asiento en el Congreso gente que está imputada, gente que ha cobrado sobresueldos y gente que está en un partido que nos está robando a todos los españoles, yo creo que deberíamos estar hablando de eso y no de otras cosas. Un saludo a todos. En esto también había bastante debate, e incluso vi algunas personas que me lo reprochaban en Twitter. Pero, ojo, mucha atención, porque una cosa no excluye a la otra, ¿no? Yo creo que es verdad que las imágenes son importantes. Lo icónico es importante, y esto fue un gesto icónico. No sé si simbólico perseguido o no sé si postureo o no, pero fue icónico. Es decir, esto retrata un nuevo mundo. Y en cierta manera yo creo que lo que pone en evidencia sobre todo es lo pequeño, lo antiguo y lo casposo que sigue siendo en parte también este país. Porque lo que no debiera es representar ni un minuto de espacio, pero lo cierto es que ha abierto una enorme polémica. Lo digo, Pole, porque estando de acuerdo con lo que dices, hay asuntos numerosos asuntos que son notablemente más importantes, pero lo cierto es que la imagen de la portada de los periódicos hoy ha sido esta, en varios periódicos, y no solamente en España, ¿eh? Así que es verdad que inevitablemente se coloca en el centro de atención. Fernández Díaz también dijo, me parece lamentable esta instrumentalización. Sí, yo estoy seguro que cada uno va a sacar su interpretación y que las habrá numerosas, y a algunos les viene muy bien que se hable de esto y no se hable de otra cosa. Pero os aseguro también, Pole, hay algo que tampoco es justo. Hablamos de corrupción prácticamente todos los días del año. Todos los días del año. Anda que no participo yo en numerosísimos debates donde el tema central, cuando no es Bárcenas, de hecho ayer estuvimos aquí hablando de Bárcenas durante todo el programa, ¿no? Así que siempre hay espacio para hablar de Gómez de la Serna, y al fin y al cabo, pues, en fin. Pero la imagen, lo que supone para la novedad del Congreso, la anomalía que supone en el Congreso la entrada de nuevas personas, de incluso con aspectos diferentes, con nuevas posiciones políticas, nuevas posiciones ideológicas, es muy interesante, ¿no? Incluso que quede tan bien retratado con dos fotografías, esas dos imágenes que comentábamos en el programa, ¿no? Y al final los decía, esto lo que retrata es un tiempo nuevo, un tiempo diferente, un tiempo en el que la gente de abajo ha dicho, nos hemos cansado y ahora queremos ser nosotros los que lo hagamos, queremos equivocarnos nosotros. Y llegamos los de la calle, los de la gente normal,
La gente normal que va con sus bebés, la gente normal que lleva rastas, la gente normal que no va con chaqueta y con corbata a trabajar. La gente de la calle. Y algunos miraban atónitos, ¿cómo está cambiando el mundo? ¿Cómo está cambiando el país? ¿Y qué ha pasado para que yo no me esté dando cuenta? Así que todo esto forma parte del retrato de una realidad cambiante, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece más interesante y más fascinante, más allá de las interpretaciones de si nos parece bien, nos parece mal, si es bueno, si es malo. Bueno, también esas las hace el periódico ABC. Yo no tengo ningún prejuicio, a mí ni me parece bien ni me parece mal. La verdad es que me parece una imagen singular. Es verdad que luego, cuando empiezas a reflexionar, dices, bueno, pero ¿fue instrumentalizar algo o no? ¿O fue simbología pretendida, perseguida, buscada? ¿O fue simplemente que lleva a su bebé a todas partes y punto? Y lo lleva porque le parece y porque le sale de... Pues eso. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por no faltar a la cita, por la compañía. Y a ver si podemos organizar esto como será un día a la semana, el día. Pero bueno, ya veis que es un formato estrés. Es un formato estrés, no un formato express. La Cafetera Express. Pero que es un formato prácticamente igual al que hacemos todos los días. Así que no hay una gran diferencia. Muchas gracias a todos. Cuidaos mucho. Disfrutad. Adiós. What is the price for the man?